en su edición 2013. Hemos puesto como lema esta campaña familias relevantes. Y lo vamos a estar repitiendo en cada sermón porque por relevante no queremos significar que las familias sean perfectas. Y uno se pregunta, ¿existen familias perfectas? Por relevante queremos significar en el marco de esta campaña familias que tienen y disfrutan lo que la presencia y la obra de Cristo puede hacer en ellas. Una familia relevante es aquella que encuentra su relevancia en la presencia y en la obra de Cristo en ella, y no solo la disfruta como algo de lo cual van a gloriarse, sino que lo comparte en una sociedad tan carente como la que estamos viviendo. Esa es una familia relevante, que ocupa su lugar de recibir y disfrutar lo que solo Cristo da, pero también de compartirlo. Para quienes no estuvieron la semana pasada, nosotros estamos desarrollando 4 metáforas en la campaña. La primera metáfora es que Dios quiere familias relevantes, es decir, faros que brillen por la noche. Lo dice la canción que tenemos como lema también de la campaña. Y dijimos 3 cosas para que usted tome sus notas allí. Dijimos que la familia que brilla como faro debe orientar en medio de esta noche tan oscura que vive el mundo. Una oscuridad moral, una oscuridad espiritual, y un faro se pone estratégicamente para servir de orientación. En segundo lugar, una familia faro que brilla en la noche está para advertir de los peligros de este mundo, las borrascosas rocas con las cuales se puede estrellar un hombre en la calle, una madre en la calle, los hijos. La familia debe ser un faro que advierte a los hijos de los peligros de este mundo y de esta vida, para que no se golpeen como nosotros y no lleven vidas con cicatrices que hemos tenido que llevar algunos por nuestras insensateces, por nuestra falta de sabiduría. Y en tercer lugar decíamos que la familia faro es aquella que brilla para reflejar la luz de Cristo, la luz de salvación y la luz de vida eterna. Hoy corresponde desarrollar la metáfora de que las familias relevantes son puentes tendidos sobre las aguas. Puentes tendidos sobre las aguas. Y saben, un puente es una estructura que se construye para salvar o vencer obstáculos geográficos y de otra naturaleza, para superar distancias físicas. Pero cuando hablamos de un puente aquí lo vamos a usar en el sentido también social, relacional, familiar y especialmente espiritual. Una familia tipo puente tendida sobre las aguas de este mundo es una familia, y fíjense lo que dice la definición, es una familia que acerca, que reconcilia. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? En Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19, vamos a ver lo que el Señor hizo con nosotros. Este pasaje dice, y leo para ustedes, Efesios capítulo 2, versículos 13 al 19, en la Nueva Versión Internacional, lo siguiente: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, tomen en cuenta esa palabra, estábamos como lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Esa es otra cosa que está en la idea de un puente. Acerca o reconcilia, establece la paz. De 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos una sola humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y el versículo 19, el último, dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es un Dios constructor de puentes. Al principio nos diseñó y nos creó para estar en comunión con Él y para estar también en comunión con ¿quién? Con las otras criaturas. La Biblia también dice que el pecado fue la causa de la enemistad entre Dios y los hombres y también entre los hombres mismos.
Pero luego Cristo es el puente que Dios tiende para acercarnos a Él. Ahora, la Biblia no solo dice que Dios tiende puentes para que lleguemos a Él, sino que la Biblia nos compromete a nosotros con el ministerio de la construcción de puentes. La definición que di al principio resalta tres cosas. En primer lugar, un puente supera distancias. En segundo lugar, un puente precisamente lo que hace es permitir que la paz y el reencuentro se dé. Y un puente requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha dedicación para atenderlo. Voy a compartir cuatro cosas. Las familias constructoras de puentes son llamadas a construir o edificar la paz. Vivimos tiempos de mucha hostilidad, ¿saben? No más ayer, después de salir de aquí una jornada que tuvimos de mantenimiento en el templo, nos dirigíamos a grabar algunas cosas para la radio. Y una persona, un joven, se me acercó mucho y comenzó a darme improperios y a gritarme con groserías y me ofreció golpes y demás. Me dijo: no te golpeo porque estás viejo, me dijo. No, acaso que no ves la luz, no sé qué cosa, ponte unos lentes, no sé qué hizo. Pero yo, mira, no te vi, sencillamente pasa, no hay ningún problema, pero siguió allí. Vivimos así. La gente no quiere respirar ambientes de paz, de reconciliación ni nada de eso. Pero no solo en la sociedad, ¿saben? Hay hogares que son sendos campos de batalla. Ahí no se respira paz entre los esposos. No se respira paz, los niños respiran paz en esa casa. Es una batalla campal constantemente. Y lo triste es que conociendo al príncipe de la paz todavía seguimos viviendo de esa manera. Ser una familia que construye o que edifica la paz es una familia que reconoce el mundo que vivimos de hostilidad y desencuentro. Y entonces nosotros vemos que esa hostilidad, y no es un secreto para nadie, la polarización que vivimos a nivel social y político en el país. Y entonces la gente anda constantemente en esa guerrilla, en ese desencuentro. Y la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Los hijos de Dios se comprometen con edificar la paz. Ahora, la paz como un puente se construye. La paz no solo se proclama y se explica teológicamente. La paz se construye en todos los aspectos, los estratos de la vida. Ser pacificadores en el trabajo, en la comunidad, en la familia, en todas partes. Pablo dice: en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero para que se construya la paz se necesitan de dos lados, como para que se construya un puente. No se construye un puente de un solo lado. Se necesitan dos lados y alguien tiene que tomar la iniciativa en sembrar la paz. Es como cuando estamos allí en el lecho nupcial, allí en nuestra cama, los esposos, alguien tiene que mover la pierna y tocar el dedo gordo para que comience a hacerse la pacificación, diciendo, levantar una banderita blanca que dice: bueno, podemos hacer la paz. Si nadie toma la iniciativa, ahí vamos a tener una guerra constantemente. Y hay gente que no es constructora de paz. La pacificación es un ministerio que es costoso, no es fácil. Ustedes saben que hasta se hace diplomado de jueces de paz y constructores de paz y resoluciones de conflictos, porque es sumamente difícil hacer las paces en todos los contextos. Entonces, la paz en todos los niveles, pero especialmente la paz espiritual. Y lo he dicho tantas veces: en el mundo no existirá paz de la verdadera hasta que Cristo, el príncipe de la paz, no reine en el corazón de las personas. Cuando Cristo, que es el príncipe de la paz, reina en la vida de una persona y Cristo es puesto como el capitán de ese barco y el jefe de esa casa, no es que no tengamos problemas, sino que no tengamos diferencias. Yo no vengo aquí a hablar de la familia Engels, ni vengo a hablar de una musiquita así con violines. No, la vida en familia es difícil, pero con Cristo sí es posible hacer la paz y es posible disfrutar la paz, la tranquilidad, el gozo y la confianza que solo el Señor confiere. Los edificadores de la paz somos llamados a anunciar el evangelio de la paz. Reconciliados pues con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa paz para con Dios, justificados por la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, los puentes tendidos sobre las aguas, refiriéndonos a las familias, son aquellas que se comprometen con la unidad, la comunión, el encuentro de las personas. Aprendí hace poco tiempo que en la ingeniería de los militares existen dos ramas generales. Los que se hacen ingenieros, por un lado, se especializan en lo que es la ingeniería de construcción civil. Ellos van a aportar
a la vida civil, todas aquellas cosas que facilitan los procesos, pero la ingeniería civil también se especializa, la ingeniería industrial militar se especializa en la cuestión de lo que es los puentes. Sin esos puentes hay dos especialidades: hay unos que levantan puentes y hay otros que se especializan en derribar puentes. Yo le voy a decir una cosa: hay actitudes y palabras que son detonantes de los puentes. Usted con una actitud puede estar detonando los puentes de su vida. Le voy a mencionar varios detonantes. En primer lugar, la dureza del corazón detona los puentes del matrimonio. Los matrimonios no llegan al divorcio porque sea una cosa que no se pueda superar. No existe cosa que un matrimonio no pueda superar cuando hay amor y cuando se construyen puentes, y especialmente cuando se le deja la puerta abierta al Señor para que haga su obra. Pero Moisés dejó claro que el divorcio aparece no por la voluntad de Dios, sino que por la dureza del corazón de las personas. Cuando el corazón se endurece en el matrimonio y las personas no son capaces de ceder, ¿qué va a pasar allí? Allí vendrá inminentemente ¿qué? Una fractura, una ruptura. Pero cuando alguien cede, cuando se hace un compromiso con Dios, cuando se es fiel a ese compromiso y se comienza a comprometerse con la construcción, no hay situación que una pareja con amor, respeto y especialmente la ayuda de Dios no pueda superar. Sí se pueden construir puentes. Le voy a hablar de otro detonante. En la familia, un detonante pero es fulminante entre los hermanos es la competencia. Cuando los hermanos comienzan a competir en la casa, que tú eres mejor, que trata mejor a no sé quién, que él lo trata mejor. Miren, en la Biblia tenemos casos de mujeres que cometieron el error de alentar la competencia entre los hijos. Y la competencia es terrible. Cuando no eres capaz de ver en tu hermano y en tu hermana no un enemigo ni un contrincante, sino un compañero de vida. Y él tiene talento. Qué bonito fue ayer que mi Ricardo Andrés me llegó y me dice, papá, mi hermano está jugando fútbol muy bien. ¿Sabes que está haciendo no sé qué cosas? Me dice, yo no soy tan bueno en el fútbol, pero ya por lo menos sé hacer tal cual cosa. Y dije, qué bueno. Cuando en la familia no viene esa competencia, no viene esa comparación constante, compare y compita y estará lanzando un detonante en los puentes de los hijos. Amigos entrañables de mi alma en Carabozo, Guari, con quien jugué futbolito en la calle, pasaron los años, son unas personas adultas y no se hablan. Conozco de hijos que han pasado toda su vida, más de la mitad de su vida, casi su entera vida, enemistados con sus hermanos, por una competencia, por algo que no superaron. Hay muchas maneras, con actitudes y palabras, de lanzarle a los puentes de la familia para derribarlos. Le voy a hablar de otro detonante. Otro detonante es el favoritismo. En la casa de José, aunque sin malicia, los hermanos comenzaban a sentir envidia y molestia con José. Solo a José le hicieron una túnica de colores vivos. Y hay estudiosos que acusan al padre de estos, de quienes vienen, las 12 tribus. ¿Le acusan de qué? De que él trataba con especial afecto y con favores más a José que a los otros hermanos. Y a veces cuando nosotros permitimos el favoritismo en la casa, lo que estamos lanzando son detonantes, que los muchachos van a estar peleando allí. A veces nosotros no entendemos y le digo que sí, claro, porque tú quieres más a fulana o porque tú quieres más a fulano. Yo quiero decirle, y la experiencia me ha enseñado eso, que en el corazón de una madre eso no existe. Estoy hablando de una madre cuerda y terrícolamente normal. Una madre no puede querer a un hijo y desechar a otro. Una madre lo quiere a todos por igual. En el corazón de una madre hay amor, el mismo amor para todos. Es cierto. En el devenir, en el caminar de la vida, una madre desarrolla un tipo de acercamiento más con la hembra o más con los varones. Eso es totalmente normal porque comparten una que otra cosa, una que otra afinidad, pero eso no significa que una madre ama más a un hijo que a otro. Que entonces están pendientes cuando pican el pan. Y como que tiene 5 milímetros aquel pan por encima del mío. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hace una madre si hay 3 hijos y una sola arepa? Se la come ella para tener fuerza y después con los muchachos. El favoritismo. Hay que tratar a los hijos a todos por igual. Porque el favoritismo es un detonante, causa problemas que los muchachos van a llevar hasta grandes. Conozco muchachos que andan siempre compitiendo y no superaron nunca. Y después le reclaman a la mamá, tú siempre fuiste así. Y la mamá queda hasta sorprendida con la información. Y
me dices eso? Porque yo me acuerdo una vez que tú picaste un majarete y tú le diste y yo la madre queda nunca sobre nada de majarete. Siempre se queda eso en el corazón ahí. Entonces, ¿cuántos detonantes hemos visto? Uno, la dureza del corazón. Para el matrimonio es terrible, derriba todos los puentes. Entre los hermanos, ¿cuál? Competencia. De los padres hacia los hijos, ¿cuál? Favoritismo. Y le voy a contar otro. Un detonante en la familia que derriba todos los puentes es pasados no resueltos. Cuando la persona quiere seguir viviendo un pasado y no ha perdonado y no perdona, eso es terrible. Entonces se llena el corazón de orgullo, de soberbia y de rigidez, y ahí no queda otra cosa que la ruptura. El Señor es modelo. Dios, siendo santo y perfecto, se reconcilió con nosotros. Y dice, porque si ustedes no son capaces de perdonar a los demás sus ofensas, ¿cómo pueden pedirle a Dios que los perdone a ustedes? Si ustedes no pueden practicar la reconciliación en la vida práctica como un modelo que Dios nos ha dado para toda nuestra manera de vivir. Vamos a la tercera cosa. He dicho en primer lugar que las familias puentes sobre las aguas son familias que construyen la paz. He dicho en segundo lugar que las familias puentes sobre las aguas son familias que reúnen, que reconcilian. En tercer lugar, las familias que son puentes sobre las aguas facilitan procesos y desplazamientos. Se lo voy a explicar. Una familia tiene que ser un puente para que los hijos pasen saludablemente de una etapa de la vida a otra. Son niños recién nacidos, pasan a ser escolares, llegan a ser puber, después pasan a ser adolescentes. Todas esas etapas deberían ser etapas que ellos encuentren en la familia un puente para pasar de una etapa a otra con salud mental, por ejemplo, con salud sexual. Una gran preocupación, los embarazos precoces, y lo sigo repitiendo. En los altos mirandinos es casi una cuestión endémica. Los jóvenes, nuestros adolescentes, están jugando con la sexualidad de una manera que es peligrosa como fuego. Se están tomando fotografías y la están pasando por pines. Las redes sociales es un encuentro de desorientación impresionante. ¿Dónde están los puentes que acompañan a los niños para que pasen de una etapa a otra, como crecía Jesús? Dice la Escritura que Jesús crecía como en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. La familia como puente facilita que una pasada de una etapa a otra sea saludable. Los niños tienen que crecer saludablemente, físicamente. Los padres somos responsables por la salud de los hijos. Y a veces, sin saber, nosotros somos los responsables de muchas enfermedades que vienen los hijos después, porque no fuimos cuidadosos con esas etapas de su crecimiento fisiológico, de su salud mental, de su salud emocional y especialmente de su salud espiritual. Pero la familia también es un puente que debe facilitar no solo que se pase de una etapa de la vida a otra, sino que los hijos puedan superar las crisis importantes de la vida. Es una crisis de la adolescencia, ¿no es cierto? Mamá, me está saliendo esto, me está apareciendo esto. ¿Qué es esto? Ahora se puede preguntar. Antes hacía una pregunta y volaban por lo menos 3 dientes. Pero si el muchacho no pregunta en la casa y no encuentra un puente para pasar de un descubrimiento a otro, ¿dónde lo va a encontrar? Y lo va a encontrar distorsionado. Si yo no le hablo de sexo a mi hijo cuando llegue el momento y con la palabra apropiada, y no le hablo de los peligros de la droga, o sea, yo no soy un puente para que pase de una incógnita a otra, de una pregunta a otra, de una crisis a otra. Dígame la crisis del noviazgo. Debemos facilitarle ese puente. Dígame la crisis con quién me casaré. Dígame la crisis de la vocación. Los muchachos no encuentran puentes para definir cuál es su vocación y andan en la vida en un constante dudar porque se han criado inseguros. Dígame la crisis de la fe, cuando llegan a la universidad y viene la crisis de la fe, que ellos puedan pasar la universidad como un puente seguro, porque el puente es la palabra de Dios y una familia que los acompaña, los guarda en oración. ¿Por qué 40 días de ayuno y oración? Porque hemos creído, hermano, y todas las papeletas que ustedes meten ahí en ese buzón que estamos estrenando hoy, todas las papeletas que entran y piden, pido por mi familia, pido por mis hijos. Hay hijos de personas acá que no conocen al Señor, están alejados del Señor. Y eso es un dolor triste para un hermano. Hay hijos que conocen al Señor y están descarriados, quieren vivir como les viene en gana, y eso les causa un dolor triste, un dolor profundo a los padres, porque nunca quisieron que sus hijos vivieran de esta manera.
Hay hijos que están simplemente en la vida, dando vueltas y sin definir muchas cosas. Les voy a decir algo que también aprendí de toda la ingeniería de los puentes. Para usted derribar un puente, no tiene que caerle a martillazo a todo el puente. ¿Sabe dónde se pone el detonante? Se pone en una de las estructuras clave. Y solo con poner un detonante ahí, usted estará derribando el puente, por muy imponente que este parezca. Me di a la tarea de revisar los 25 puentes más imponentes, más sobresalientes de la historia. Encontré, regresamos, que en Estados Unidos se conoce como el puente más largo y tiene 38.420 metros de longitud. Y mire, ese océano que atraviesa es impresionante, es una línea que prácticamente pierde definición en el horizonte. ¿Cuán costoso fue construir ese puente? A veces sentimos que las distancias son muy largas y dicen, esto es irreparable, esto ya no se puede acortar, esto no se puede corregir. Puede que requiere esfuerzo, puede que lo veamos muy lejos, pero sí es posible, reitero, con amor, respeto y ayuda de Dios, construir puentes en aquellas cosas que nos parecen irreconciliables. Otra cosa que encontré, y solamente aparté unos que otros, es que una maravilla, pasamos de la ingeniería, esto que se conoce como puentes levadizos, y es impresionante como el hombre inventó para que pase un pedazo de puente para acá, y pasan los camiones y pasa otro pedazo de puente para acá, especialmente en esos sitios que son de tráfico y de comercio, límites entre países. Ahí está un puente levadizo que facilita que los carros y los transportes pasen. Tenemos que tener esa flexibilidad. Encontré otra cosa. Este puente cubre todo el espacio para unir a Dinamarca y Suecia, pero lo interesante es que comienza a ser un puente sobre el agua y allá se convierte en algo subterráneo. Pasa por debajo de la tierra y del agua y luego vuelve a salir. El ingenio del humano. Esta es otra de las cosas. Les dije ayer que quería visitar algunos faros del mundo, y otra cosa que me impresiona a mí son los puentes. La labor del que diseña un puente es extraordinaria y es poderoso ese símbolo. Encontré otra cosa. Este puente es un puente que lo interesante es que fue construido bajo el Imperio Romano. Lo hicieron los romanos. Lamentablemente el tránsito frecuente de los turistas está desgastando y maltratando el puente, pero es otro puente más que ha quedado como uno de los hermosos en la vida. Y hay puentes que se construyeron en el pasado que todavía siguen funcionando. No es tanto lo suntuoso, lo majestuoso de un puente, sino que funcione. Que funcione. A ver qué otra cosa más tenemos por acá. El hombre le ha dado no solo por hacer puente para que pase gente o para que pasen carros, sino que ha hecho puente para que pasen barcos. Ese puente es un puente con agua. Y en ese puente con agua entonces están las embarcaciones pasando de un sitio a otro. Maravilla del hombre, el ingenio que Dios le dio al ser humano para crear, para diseñar cosas. ¿Qué otra cosa tenemos allá? Este puente, dicen que es el puente, el Clam, puente Clam. Dicen que es el puente más hermoso y más valioso de todo. Y usted dirá, pero qué poco atractivo. Bueno, se cree que este puente tiene unos 10.000 años. Y a pesar de los 10.000 años, la crecida varias veces se lo ha llevado y lo ha reconstruido, y donde vienen dos críticas. Uno, los críticos dicen, quién sabe que fue un puente, no fue una piedra que estaba por ahí y se cayó. Y en segundo lugar, se puede seguir llamando el puente más antiguo de 10.000 años cuando ha sido refaccionado tantas veces. Lo cierto es que la mayoría de los críticos coinciden en que es el puente más antiguo de la civilización y se tiene como un gran símbolo. Y vuelvo a decir, no importa lo rupestre o lo rústico de lo que tengamos que hacer, puede ser un gesto sencillo. La palabra mansa trae alegría, y no es lo majestuoso de los puentes, es lo funcional. Los pequeños gestos de la vida se constituyen en puentes que pueden salvar un matrimonio, que pueden salvar a los hijos, que pueden rescatar a la familia. Ya comentaré luego algunos que siguen allí. Quiero terminar. Aunque las familias tipo puente sobre las aguas son familias que son llamadas a ejercer el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo por medio de ¿quién? De Cristo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dejo eso del otro lado del puente. Siga. Y aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo también que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó que la palabra de reconciliación, de tal manera que somos embajadores. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que reconciliados con Dios. Las familias que Dios quiere en este tiempo son familias que se comprometan con el ministerio de la reconciliación. Que toda persona que llegue a nuestra casa o que se relacione con nosotros pueda conocer a Jesucristo, pueda recibir la salvación. Que esta iglesia se constituya en un lugar de reconciliación con Dios. Amén. Amén. Que los grupos donde nosotros nos reunamos se constituyan en sitios donde la gente se reconcilia con Dios. ¿Cuáles son? ¿Y cómo están nuestros puentes? Y al preguntar eso, no solo pregunto en los nacionales, de Angostura. He estado por lo menos 3 veces mirando ese paisaje que es todo un placer. Es una postal. El primer puente, ¿cómo se llama la técnica? Se me olvidó otra vez. Colgante en América Latina. En toda América Latina. En segundo lugar, el puente de Rafael Urdaneta, el gran puente de Maracayo, que según algunos cuando pasan por ahí se le hace un nudo en la garganta y se le suda la frente. Eso por el mismo, ¿saben? Eso fue algo que descubrí. El mismo genio fue el que diseñó la Angostura, el Urdaneta y el tercero, por favor, el Orinoquia. Una belleza. Une a 2 estados orientales. ¿Cuáles? Bolívar y Anzoátegui. Y gracias a ese puente, entonces, los orientales pueden pasar de un sitio a otro para intercambiar el pescado, el cazabe, la comida, la música. Porque esa es la maravilla de un puente, lo que antes no era posible, lo que le costaba a los que estaban de este lado y de la costa oriental del lago, que era muy, pero muy tormentoso ir de un sitio a otro, el comercio era muy menguado, ahora la gente con facilidad puede vivir mejor. Eso hacen los puentes que Dios nos permite a nosotros construir en la vida. Yo quiero orar al Señor